Saludos cordiales, un sábado más en este Cara a Cara de Voz Populi, en el que les traemos temas de actualidad. Bueno, la verdad es que para hablar de tema de actualidad, el que pasó hace ya casi 3 semanas, el famoso apagón del 28 de abril, que nos tuvo a los españoles 10 horas sin luz, sin frigoríficos, sin agua, bueno, con agua sí, pero sin agua caliente, sin muchas otras cosas. Menos mal que no era enero, menos mal que no era noche, menos mal que lo pudimos hacer de la forma más que supimos cada uno y pudimos, pero hay que hacer evaluación de qué es lo que pasó, que todavía no se sabe, no lo sabe ni el gobierno, o eso dice, y hay que hacer evaluación técnica. Habrán escuchado a lo largo de estas semanas a muchas personas que hablan, ingenieros, expertos en la electricidad, en el mercado eléctrico. En general, parece, y así apuntan unas primeras conclusiones del informe que ha emitido la patronal de las redes eléctricas europeas, ENTSO, que parece que estamos ante lo que podría ser, en una primera evaluación preliminar, un fallo sistémico, vamos a decir así. Luego entraremos en detalle. Bueno, aquí hemos estado hablando y escuchando diversas versiones y ahora hay un gran debate, como se puede imaginar, sobre cómo es el sistema eléctrico español. ¿Estamos dando excesiva relevancia a las energías renovables y el sistema no es sostenible solo con energías renovables? Y aquí tercia una segunda parte que hasta ahora estaba más o menos, no oculta, pero sí medio proscrita, la energía nuclear. ¿Podemos prescindir de los 7 reactores nucleares que tenemos en España y que se empiezan a cerrar en 2028 con la central de Almaraz en Extremadura y acaban en 2035 con Trillo en Guadalajara, la central de Trillo? Bueno, pues para hablar de todo esto, del apagón, de las consecuencias del apagón, de las necesidades eléctricas de España, de la energía nuclear, por supuesto, que sabe mucho de ello, hemos traído a alguien que es un clásico de los programas televisivos, que es nada menos que Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. Encantado de tenerle con nosotros. Encantado de estar aquí. Bueno, ¿tiene ya claro qué pasó el 28 de abril? No. No por una empezamos razón. Bien. No por una razón, porque los datos exactamente de lo que pasó, cómo se inició, en fin, cómo fue la evolución, estamos hablando siempre de, además, de tiempos muy cortos en el campo eléctrico. Todos esos datos los tiene Red Eléctrica y esos datos yo por lo menos, y creo que en general la ciudadanía no ha tenido acceso a ellos y por tanto es imposible que podamos decir cuál fue el origen, el inicio, el porqué de este evento. Otra cosa es cómo luego evolucionó o lo que sea, pero en fin, el inicio en sí no lo conocemos. Por decir así, no sabemos qué pasó antes de la famosa desconexión, sí que pasó después, ¿no? Eso sí lo sabemos. Sí, o sea, lo que sabemos es que parece ser que hubo algún problema en la red, que bien pudo ser una variación de frecuencia en la red, una variación de tensión, un cortocircuito, una pérdida de demanda o una pérdida de generación eléctrica que hace que los parámetros eléctricos se distorsionen. Ahora, la pregunta que le hacía yo, señor Araluce, tiene truco en el sentido siguiente. El presidente del gobierno nos dijo también en esas primeras horas de comparecencia que en España habían desaparecido 15 gigavatios. Hombre, a mí me parece, siendo un profano en la materia, usted es un conocedor, me parece un poco exagerado, ¿no? Hombre, efectivamente parece eso, como a mí me dio la impresión que era por un acto de magia han desaparecido 15 gigavatios de la red. Eso no es así, o sea, fue una expresión que evidentemente no obedece exactamente a la realidad. Otra cosa es que como los tiempos en la red eléctrica son muy cortos, cuando estamos hablando de transitorios, son transitorios de segundo o incluso menos, puede haber una desconexión o bien de consumos o bien de generación eléctrica que vaya haciendo que caiga uno tras otro y el conjunto sea una potencia grande. Pero no quiere decir que hayan desaparecido, sino es un fallo en la red que ha proporcionado esto. Otra de las cosas que nos dijo el presidente del gobierno en las comparecencias del primer día y también la del siguiente es: no tengo nada claro, pero sí tengo claro que las nucleares, ese sector que usted defiende, esas centrales, esos 7 reactores que tiene España, fueron más parte del problema que de la solución, pues porque los reactores nucleares no arrancan así como así, ¿no? ¿Usted ve una cierta tendenciosidad en el gobierno al respecto o cree que estaba mal informado el presidente? Vamos a ver, esto sí puedo decir que las nucleares no fueron parte del problema ni contribuyeron a nada.
En todo caso, mejoraron la situación, que finalmente no pudieron con todo y cayó la red. Pero hay que tener en cuenta y hay que distinguir las centrales que son las centrales de potencia firme, como es la nuclear, es decir, que está siempre ahí, que se le espera, y no solamente eso, sino las centrales inerciales, es decir, las centrales que por tener un grupo turbina alternador, para que la gente lo entienda, un grupo que mantiene la frecuencia de la red 1500 revoluciones, que son 50 hercios en la red, que tienen una inercia tremenda porque pesan cientos de toneladas girando a 1500 revoluciones por minuto, hacen que puedan mantener la frecuencia durante un tiempo hasta que actúen las protecciones. O sea, las centrales de ciclo combinado y las hidroeléctricas, ¿no? Las hidroeléctricas y las nucleares. Entonces, eso es lo que se llama inercia de la red, y eso ayuda a contener algo los transitorios, que a lo mejor no pueden con todo, dependiendo del fallo que haya sido, pero desde luego contribuir de forma anómala, no, todo lo contrario, ayudan. Pero parece... Y luego está, la segunda parte, que es, y en el arranque, que fue una rémora en el arranque, cuando se recuperó la tensión. Hay que decir una cosa, porque según el presidente hubo que desviar mucha potencia para que pudieran arrancar las centrales para alimentarlas. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando se produce el fallo, todas las centrales nucleares se autoalimentan con generadores diésel. No necesitan para nada la red exterior. Y solamente con generadores diésel que tienen cada unidad duplicados, generadores diésel de gran potencia, 4,5 megavatios cada uno. Y cuando ya se recupera la red, efectivamente se coge potencia de la red para alimentarse del exterior, pero el consumo, para hacernos una idea, en cada unidad son de unos máximo 20 megavatios, cuando ya en la red tienes miles de megavatios. ¿Qué quiere decir? Que desde luego no fue una rémora para el arranque. Pero vamos a ver, si es un fallo sistémico, si viene a ser el consenso de los técnicos, ingenieros, que en España está muy bien la aceleración del proceso de transición a las renovables, energías renovables, la descarbonización, pero también está bien mantener una serie de parámetros de seguridad, por ejemplo, las centrales de ciclo combinado de gas, las hidroeléctricas y eventualmente las nucleares. Pregunta, ¿se tiene que tomar la decisión ya de posponer el cierre de las nucleares en 2035? Hombre, yo creo que sí, yo creo que cuanto antes es mejor. ¿Pero cuanto antes qué es? ¿Un mes, dos, tres? Sí, o sea, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la primera central que en teoría, de acuerdo al PNIEC, tiene que cerrar es Almaraz 1 en, si no recuerdo mal, octubre del 27. Sí. El ideal para que la transición, si es que se quiere mantener el funcionamiento de la central, es que se tomara 2 años antes. Es decir, en octubre de este año sería el ideal para que hubiera una transición normal por acopio de combustible, por formación de gente para operar a más largo plazo, que lleva muchísimo tiempo. ¿Que se pueden apurar algo más los tiempos? Pues se podría, pero no es el ideal. Por tanto, esa decisión hay que tomarla ya. Yo considero, independientemente del apagón ahora, por otra serie de considerandos, desde hace mucho tiempo que las centrales nucleares tienen que seguir funcionando durante más tiempo, porque no emiten CO2, cumplen con todos los requisitos que se le ha pedido a la transición energética. No emiten CO2, dan independencia energética, estabilidad de la red, potencia firme e inercia, etcétera. Solamente por eso habría que mantener. Y a quienes tienen miedo de la energía nuclear, que son muchos en España por aquello de la energía atómica, la radiación, etcétera, ¿qué les dice el responsable de Foro Nuclear? Que pueden ¿La seguridad está garantizada? Pueden estar totalmente tranquilos. En este momento, primero, las centrales nucleares españolas son de las mejores del mundo. Yo puedo decirlo porque estaba en un organismo internacional que evaluábamos cuáles, desde el punto de vista de seguridad, las mejores centrales del mundo. Y puedo decir que las centrales españolas, en concreto Almaraz, está entre las mejores del mundo sin comparación. Y hay 430 y tantas unidades funcionando. Pues Almaraz está entre las primeras.
no solamente eso, sino que a lo largo del funcionamiento de los años lo ha demostrado. Y no solamente eso, tenemos un organismo regulador totalmente independiente, muy bien dotado, con unos profesionales fantásticos que la están mirando continuamente, con inspectores residentes en la propia central, para verificar que todo lo que se está haciendo está bien. Evidentemente, las centrales nucleares, por eso y además por propio diseño, sería muy difícil de explicar, pero las centrales nuestras se llaman centrales autoestables, es decir, que no puede haber una excursión de potencia como ha podido haber en el pasado en alguna otra central. Aquí es imposible. A ver, el asunto de la prórroga o la moratoria en el cierre de las nucleares en 2035, que empezaría con Almaraz en 2027, octubre, ha dicho el señor Araluce, en el fondo tiene mucho que ver con las precauciones del Gobierno o la animadversión de una parte del Gobierno y el miedo de la población, pero también con un tema económico. A nadie se le escapa que hay un pulso desde hace meses entre el Gobierno, por un lado, Ministerio de Hacienda y Vicepresidencia de Transición Ecológica, y las empresas propietarias de las centrales, que son Iberdrola, Endesa y Naturgy, para que baje la fiscalidad de la energía nuclear, que ahora mismo es muy alta. Una parte de esa fiscalidad es la famosa tasa de residuos radiactivos, que aumentó en el 24 un 30%, y quieren que se baje. ¿Usted lo ve viable? Vamos a ver, distinguiría dos cosas. Nosotros, cuando hablamos de fiscalidad o tributación, no incluimos ahí la tasa de Enresa. La tasa de Enresa consideramos que nosotros la tenemos que pagar, consideramos que el que contamina paga. Eso le iba a preguntar, me ha adelantado la pregunta. Paga, y por tanto nosotros pagamos todo lo necesario para cubrir el desmantelamiento y la gestión de residuos para siempre. Pagamos todo. Lo único que discrepamos es en el último incremento que se nos ha hecho. El del 30%. El del 30%, porque ya en el acuerdo del 2019... ¿Cuánto pagan para que la audiencia tenga...? Bueno, pues es bien fácil. En este momento 10,36 euros por cada megavatio hora producido. Porque es curioso, en las centrales nucleares... ¿Y en total cuánto es eso? En total, en el caso de Enresa, en este momento estamos pagando al año 680 o 690 millones de euros todos los años, solamente para tener un fondo para que el ciudadano no tenga que pagar absolutamente nada. Vale. Y lo único que estamos en litigio es el último incremento, porque se ha cambiado el Plan General de Residuos Radiactivos sin tener en cuenta nuestros comentarios, y debido no a la gestión de las centrales nucleares, sino a que no hay un acuerdo entre las instituciones y no hay un acuerdo social, según dictamina el Gobierno, nos hacen pagar a nosotros ese incremento por un modelo diferente. Pero eso es la tasa de Enresa. Y luego está el resto de la tributación, que el resto de la tributación son 18 euros por megavatio hora. Por tanto, en total, hábleme en total para que la audiencia... En total, Enresa cerca de 600 millones, tributos 1.000 millones, todos los años. En total ponemos 1.600 millones. Vale. Esos 1.000 millones, nosotros no queremos tener una fiscalidad diferente, que nos traten bien. He oído por ahí que no, el ciudadano no debe pagar, financiar y bajar los tributos de las nucleares para hacerlas competitivas, no. Nosotros lo que queremos es que nos traten igual que a todos. ¿Cuánto paga una renovable, para entendernos? Muchísimo menos. No le puedo dar el dato porque no me corresponde a mí el dato, pero mucho menos. Nosotros tenemos una tributación muchísimo más alta. Y entonces nosotros lo que decimos es, si yo no quiero que me paguen nada, no quiero que me pongan un precio, no quiero que me digan, lo único que quiero es que me traten como a los demás, que me pongan la misma tributación que a todos los demás. Y así competimos. Bueno, que sepan ustedes, y si no se lo va a contar el profesor Araluce, que dentro de la fiscalidad no solo está la fiscalidad de la ministra de Hacienda, está la fiscalidad autonómica. Y ha sido noticia esta semana precisamente que Carlos Mazón, el presidente valenciano, ha eliminado la tasa autonómica de la energía nuclear que se produce en Cofrentes, en la central de Cofrentes en Valencia. Creo que eran 14 millones más o menos, ¿no?, al año. En Extremadura son 80 y las empresas, Iberdrola en concreto, le ha puesto en el tejado de María Guardiola, la presidenta extremeña, la posibilidad de bajar también ella esa fiscalidad, los 80 millones de euros. Y en Cataluña serían bastantes más porque tienen Ascó y Vandellós, no sé cuántos reactores tienen en conjunto. Son 3 reactores, con lo cual, y además la tasa, porque en Extremadura son 5 euros cada megavatio hora
Sí. Y en Cataluña son 6,60 y tienen 3 reactores, con lo cual Cataluña paga en concepto autonómico unos 150 millones de ese orden, no he hecho el cálculo exacto, pero de ese orden todos los años. Y se paga por una tasa autonómica que en principio está pensada para que no impacte en el medio ambiente, pero la tasa de Enresa precisamente está, y la pagamos aparte, sí, para no impactar en el medio ambiente, con lo cual es simplemente recaudatorio. Ya, Almaraz se cierra en octubre del 27, se tienen que reponer... Una unidad. Una unidad. La otra unidad un año después. Un año después. Se tiene que decidir plantilla, porque son plantillas sí, que los que saben del tema nuclear dicen que son gente absolutamente preparada, absolutamente controlada por el Consejo de Seguridad Nuclear, como no puede ser de otra manera, y son gente a la que hay que preparar casi como si fuera un militar que ingresara en la academia, por decir así. Más o menos. Entonces, este lapso de tiempo no se puede dejar pasar el verano, hay que decidirlo ya. En la reunión esta de las eléctricas con el gobierno de mayo, ¿tiene que haber una decisión, sí o no? Hombre, yo creo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que debería de definirse este año. O sea, con 2 años de antelación sería como mínimo el ideal. Evidentemente, como todo en la vida, pues si tienes un pulso de tal forma que se alarga este plazo, evidentemente no es lo mejor, porque podría llegar un momento en que a lo mejor la central tuviera que parar durante una temporada hasta tener preparada el rearranque, pero evidentemente eso ni económicamente ni desde el punto de vista técnico es el ideal. Por tanto, sí se debe tomar cuanto antes, yo diría que antes del otoño, habría que tomarla para que fuera el ideal para controlarlo. España, este es uno de los datos que ha salido en los numerosos reportajes que ustedes han leído seguro, como yo, no tiene, uno de los problemas que ha pasado en esta transición hacia un sistema renovable es que no tiene capacidad de almacenamiento. Ahora, particularmente tenemos, creo que son entre 3 y 5 gigavatios de los 20 que tendríamos que tener para tener un sistema sostenible con esas frecuencias, esas inercias de las que hablaba el profesor Araluce, y no lo tenemos, y además va a tardar años. Claro, eso nos hace correr la carrera de la competición entre estados, entre países, para atraer industrias de nueva generación, las famosas electrointensivas de los centros de protección de datos o del propio tratamiento del hidrógeno verde, nos hace correr con una mano atada a la espalda, porque, por ejemplo, Francia, nuestro más directo competidor, el país vecino que no deja desde hace como 20 años abrir más interconexiones, precisamente porque bueno, se aprovecha, no voy a decir en régimen de cuasi monopolio, pero sí de un sistema de 56 reactores nucleares que produce, no voy a decir barato, pero sí seguro. Claro, aquí tenemos el problema de que nosotros hemos vendido la idea, corríjame si me equivoco, de que tenemos un sistema barato, porque es renovable. Y los franceses ya se han apresurado a decir, un portavoz del Elisio, sí, pero aquí en Francia, señores propietarios de los centros de protección de datos, no sería posible un apagón como España. Esa publicidad negativa para la marca España, ¿tiene que estar también en la mesa de negociación? ¿O tiene que pesar? Hombre, en principio cualquier publicidad de este tipo negativa, y el apagón es una de ellas y tal, nunca es beneficioso, eso está clarísimo. Evidentemente las energías renovables son maravillosas y son baratas cuando producen son muy baratas. Lo que pasa es que el problema que tienen es que hay mucho tiempo que no producen. Si para asegurar que la renovable, por así decirlo, ella misma pudiera mantener la producción durante todo el tiempo, tendría que tener ese almacenamiento que no tenemos. Es decir, cuando tiene una gran generación de energía, las horas de insolación, lo que sobra meterlo, por así decirlo, en un frigorífico eléctrico, en un almacenamiento que cuando se va el sol, por ejemplo, me estoy refiriendo a la fotovoltaica, pero pasaría lo mismo con la eólica o con el viento, esa energía que se ha almacenado, meterla otra vez en la red. Evidentemente, el precio ya así medio entre la producción de renovable y el almacenamiento y meterlo otra vez en la red, el precio ya no es... No será tan barato. No, ya no será tan barato. Entonces, ¿hasta qué punto lo que nos ha pasado, esta es una pregunta un poco, ¿hasta qué punto lo que nos ha pasado tiene que ver con una baja temeraria en las expectativas? Es decir, tenemos una energía renovable, eólica, solar, muy barata respecto al resto de países y vamos a tirar. El problema es que, como a los malos porteros de fútbol,
se nos ha escapado el balón por la escuadra, ¿no? Algo así. Hombre, yo lo que creo es que ha habido una descompensación de tiempos. Es decir, igual que el PENIEC, por ejemplo, ahora dice que tenemos 3,5 gigas de almacenamiento y que en el año 30 teníamos que tener 22, y va a ser muy difícil que los tengamos. La eólica va con un cierto retraso. Quizá lo que está escondido, porque nadie habla de ello, es un poco el retraso en las redes. Sí. Es decir, bueno, ya hablaba, los documentos de red eléctrica, los primeros documentos de red eléctrica, de la red eléctrica que preside Beatriz Corredor desde hace 5 años, hablan de eso. Hablan de que había que haber hecho inversiones en red desde hace 5 años. Exactamente. ¿Por qué? Porque la generación de renovable es distinta que la generación síncrona. Antes hemos hablado de la inercia, de las más antiguas, y la generación renovable pues es distinta. Y entonces las redes tienen que estar adecuadas para esa nueva generación. Por eso el achacar el apagón a las renovables, como se nos ha querido presentar, por un lado, si son las renovables o han sido las nucleares. Esa tesitura es totalmente equivocada. No ha sido ni la nuclear ni las renovables. Es el conjunto, es el sistema que yo creo que va con retraso la modificación de las redes para adecuarlas a ese nuevo mix y por tanto no han tenido suficiente capacidad para aislamiento de defectos, véase transitorio de frecuencia o de tensión, derivado a que es un mix diferente. No es que sea ni mejor ni peor, es que es diferente y por tanto técnicamente yo creo que ha ido con retraso la modificación de las redes para adecuarla a este nuevo escenario. Yo no quiero acabar, profesor Araluce, sin preguntarle, ya sé que esto es poco científico, porque han pasado apenas 12 o 14 días del apagón, pero no quiero acabar sin preguntarle si usted a partir del apagón nota que la opinión pública está cambiando respecto a ese miedo primario que tenemos a lo nuclear, es decir, que bueno, que mientras la electricidad era barata y encendías la luz por la mañana no había ningún problema, pero ahora cuando hemos visto las orejas al lobo ya la gente dice, bueno sí, nuclear no gracias, pero ma non troppo, que dicen los italianos. Sí, lo que pasa es que yo también no veo un blanco y negro, antes y después del apagón. Es decir, ya antes del apagón, bastante antes del apagón, ha habido una evolución en el pensamiento de la gente y la idea que tiene la gente, por una razón, y es porque ha visto que en toda Europa, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los conflictos en Oriente Medio, etcétera, vivimos una crisis energética tremenda y la reacción en el mundo entero y en Europa en particular ha sido por apostar grandemente por la energía nuclear y está en todos los medios de comunicación, en la cantidad de países que han adoptado el seguir con la vida de las centrales nucleares actuales, con construir nuevas, etcétera. Es más, los mensajes clarísimos, con acuerdos clarísimos en la COP28 y la COP29, dicen, con un acuerdo de cantidad de países, de triplicar la potencia nuclear de aquí al 2050. La Agencia Internacional de Energía, etcétera. Cantidad de organismos. Y eso ha ido calando en la gente, diciendo, ahí va, pues Europa va por ahí. Con lo cual, sí he visto una evolución desde hace ya un cierto tiempo, cuando encima la Unión Europea ha considerado que la energía nuclear está dentro de la taxonomía. Hay gente que le llama, que la ha declarado verde, realmente la ha declarado dentro de la taxonomía, es un nombre muy raro, pero lo que viene a decir es que es necesaria y además tiene que tener la misma consideración que las renovables. Bien, eso lo ha ido viendo la gente y ha habido una evolución. Evidentemente aquí ahora el apagón ha hecho que todavía esa evolución se dispare más. Es decir, que haya más gente diciendo, ahí va, esto antes no pasaba y ahora sí pasa. La gente sin saber nada, pero se plantea, a lo mejor equivocadamente, pero dice, antes no nos pasaba y ahora sí pasa. ¿Qué hay aquí? Y entonces, ¿por qué no apostamos por mantener lo que teníamos también antes? Es que 10 horas sin luz, con todo lo que ello implica, ojo, y como decía yo al inicio del programa,
Fue un día que no hacía ni frío ni calor, fue un día de día, valga la redundancia, es decir, fue entre las 12:30 y las 10:30 de la noche, es decir, cuando ya el sol se mete más tarde porque estamos llegando al verano. Pero esto pasa un mes de enero con 2 bajo cero y las caras de la gente hubiera sido absolutamente diferentes, entre otras razones porque esto, el móvil, dejó de funcionar en muchos sitios, en otros no, pero en muchos dejó de funcionar y a la gente le entró pánico y solo había que entrar en un supermercado para darse cuenta que volvíamos a los tiempos mentales de la pandemia. Ignacio Araluce, ha sido un placer tenerle con nosotros. Y bueno, como esto se tiene que dilucidar de aquí a unos pocos meses, no creo que pasen más de 3 o 4, queda usted invitado para venir a contarnos la solución. Pues yo encantado de venir cuando me llaméis y, en fin, cuando haga falta, encantado de venir. Bueno, y a todos ustedes, nada, les emplazo a un siguiente programa la semana que viene, que me imagino que versará sobre economía, espero que ya más de energía nuclear por un tiempo no, hasta ver qué deciden el gobierno y la patronal eléctrica. Pero bueno, hablaremos de muchas cosas, que hay muchos WhatsApp por ahí y no hablan particularmente de energía nuclear.